Vi a mi nuera lanzar una maleta de cuero al lago y luego marcharse en el coche. Corrí hacia la orilla y escuché un sonido ahogado que venía desde dentro. «Por favor, que no sea lo que estoy pensando», susurré, con las manos temblando sobre el cierre mojado. Arrastré la maleta hacia afuera, forcé el cierre, y mi corazón se detuvo. Lo que vi dentro me hizo temblar de una manera que no había sentido en mis 62 años de vida. Pero déjame explicarte cómo llegué a ese momento, cómo una tranquila tarde de octubre se convirtió en la escena más aterradora que he presenciado. Eran las 5:15 de la tarde. Lo sé porque acababa de servirme un té y había mirado el reloj de la cocina, ese reloj viejo que perteneció a mi madre. Estaba de pie en el porche de mi casa, la casa donde crié a Daniel, mi único hijo, la misma que ahora se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de fantasmas desde que lo enterré hace 6 meses. El lago de Valle de Bravo brillaba frente a mí, quieto como un espejo. Hacía calor, ese tipo de calor pegajoso que te hace sudar bajo la blusa, aunque no te muevas. Entonces la vi. El coche plateado de Claudia apareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Mi nuera. La viuda de mi hijo. Conducía como una loca. El motor rugía de una forma extraña. Algo andaba mal, muy mal. Conocía ese camino. Daniel y yo solíamos recorrerlo cuando él era niño. Nadie manejaba así por ahí, a menos que estuviera huyendo de algo. Frenó de golpe junto a la orilla del lago. Las llantas patinaron. El polvo me hizo toser. Solté la taza. Se estrelló contra el piso del porche, pero no me importó. Mis ojos estaban fijos en ella. Claudia salió del coche como si un resorte la hubiera lanzado. Llevaba un vestido gris, el que Daniel le regaló por su aniversario, el cabello despeinado, el rostro enrojecido. Parecía que había estado llorando, o gritando, o ambas cosas. Abrió la cajuela con tanta fuerza que pensé que arrancaría la puerta. Y entonces la vi. La maleta. Esa maldita maleta de cuero café que yo misma le regalé cuando se casó con mi hijo. «Para que lleves tus sueños a donde vayas», le dije aquel día. Qué ingenua fui, qué ciega. Claudia la sacó del coche. Se notaba que pesaba. Lo supe por cómo se encorvó, por cómo le temblaban los brazos. Miró a su alrededor nerviosa, asustada, culpable. Jamás olvidaré esa mirada. Después caminó hacia la orilla del agua. Cada paso parecía una batalla, como si cargara el peso del mundo o algo peor. «Claudia», grité desde el porche, pero estaba demasiado lejos. O tal vez no quiso escucharme. Balanceó la maleta una vez, 2, y a la tercera la lanzó al lago. El sonido del impacto cortó el aire. Los pájaros salieron volando, el agua salpicó, y ella se quedó ahí, inmóvil, mirando cómo la maleta flotaba. Unos segundos, antes de empezar a hundirse. Entonces corrió. Corrió de regreso al coche, como si el mismo demonio la persiguiera. Encendió el motor. Las llantas chillaron, y se fue. Desapareció por el mismo camino, dejando solo polvo y silencio. Yo me quedé paralizada. 10 segundos, 20, 30. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Claudia, la maleta, el lago, la desesperación en sus movimientos. Algo estaba terriblemente mal. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor. Mis piernas empezaron a moverse antes de que mi mente pudiera detenerlas. Corrí. Corrí como no lo había hecho en años. Mis rodillas se quejaban, el pecho me ardía. Pero no me detuve. Bajé los escalones del porche, crucé el patio, tomé el camino de tierra. Mis sandalias levantaban polvo. El lago estaba a unos 100 metros. Tal vez menos. Tal vez más. No lo sé. Solo sé que cada segundo parecía una eternidad. Cuando llegué a la palada orilla, ya no podía respirar. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que creí que se me saldría. La maleta seguía ahí, flotando, hundiéndose lentamente. El cuero estaba empapado, oscuro, pesado. Entré al agua sin pensarlo. El lago estaba helado, mucho más de lo que imaginaba. Me llegó a las rodillas, luego a la cintura. El lodo del fondo se pegaba a mis pies, los succionaba. Casi pierdo una sandalia. Estiré los brazos. Atrapé una de las asas de la maleta. Tiré.
Pesaba como si estuviera llena de piedras, o algo peor. No quería imaginar qué podía ser peor. Tiré con más fuerza. Los brazos me temblaban, el agua me salpicaba la cara. Por fin cedió. Empecé a arrastrarla hacia la orilla, y entonces lo escuché. Un sonido, débil, ahogado, viniendo desde adentro de la maleta. La sangre se me heló. No, no podía ser. Por favor, Dios mío, que no sea lo que estoy pensando, murmuré. Tiré con desesperación. Arrastré la maleta hasta la arena mojada de la orilla. Caí de rodillas junto a ella. Mis manos buscaban el cierre. Estaba atorado, húmedo, oxidado. Los dedos se me resbalaban. Vamos, 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 repetía entre dientes apretados. Las lágrimas me nublaban la vista. Forcé el cierre una vez, dos, hasta que se abrió de golpe. Levanté la tapa, y lo que vi dentro hizo que el mundo entero se detuviera. El corazón dejó de latirme, el aire se atascó en mi garganta. Mis manos volaron a mi boca para contener un grito. Allí, envuelto en una cobija azul claro empapada, había un bebé, un recién nacido, tan pequeño, tan frágil, tan quieto. Sus labios estaban morados, su piel, pálida como la cera, sus ojitos cerrados. No se movía. «Oh, Dios mío, no», balbuceé. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo saqué de la maleta con una delicadeza que no sabía que aún tenía. Estaba frío, tan frío que pesaba menos que una bolsa de arena. Su cabecita cabía en la palma de mi mano. El cordón umbilical seguía amarrado con un pedazo de hilo, no con una pinza médica, hilo común. Como si alguien lo hubiera hecho en secreto, en su casa, sin ayuda. «No, no, no», susurré una y otra vez. Apreté el oído contra su pecho. Silencio. Nada. Pegué mi mejilla a su nariz. Y entonces lo sentí. Un soplido tan leve que creí imaginarlo. Pero estaba ahí. Respiraba. Apenas, pero respiraba. Me puse de pie con el bebé contra el pecho. Las piernas casi no me respondían. Corrí hacia la casa más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. El agua me chorreaba por la ropa. Los pies descalzos me sangraban por las piedras del camino, pero no sentía dolor, solo miedo, solo urgencia, solo la necesidad desesperada de salvar esa vida diminuta que temblaba entre mis brazos. Entré en la casa gritando. «No sé qué», gritaba. «Quizás, ayuda, quizás, Dios, quizás nada coherente». Tomé el teléfono de la cocina con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. Marqué 911. Los dedos se me resbalaban sobre los botones. El teléfono casi se me cae 2 veces. 911. ¿Cuál es su emergencia?, dijo una voz femenina. «Un bebé». Sollocé. «Encontré un bebé en el lago». No responde. «Está frío. Está morado. Por favor, manden ayuda. Señora, necesito que se calme. Dígame su dirección». Le di mi dirección, tartamudeando. Las palabras se atropellaban. La operadora me dijo que pusiera al bebé sobre una superficie plana. Barrí todo lo que había sobre la mesa de la cocina con un solo movimiento. Platos, papeles, todo cayó al piso. Nada importaba. Puse al bebé sobre la mesa. Tan pequeño, tan frágil, tan quieto. ¿Está respirando?, pregunté con un chillido que ni reconocí como mi voz. «Usted dígame, mire su pecho. ¿Se mueve?». «Poco, muy poco. Un movimiento tan leve que tengo que acercarme para verlo». «Sí, creo que sí, muy poquito». «Bien. Escúcheme con atención», me dijo la operadora. «Voy a guiarla. Tome una toalla limpia y seque al bebé con mucho cuidado. Luego envuélvalo para mantenerlo caliente. La ambulancia ya va en camino». Hice lo que me dijo. Tomé las toallas del baño. Secaba su cuerpecito con torpeza, con desesperación. Cada segundo era una eternidad. Lo envolví en toallas limpias. Lo tomé otra vez. Lo acuné contra mi pecho. Empecé a mecerlo sin darme cuenta. Un instinto antiguo que creí haber olvidado. «Resiste», le susurré. «Por favor, resiste. Ya vienen. Ya vienen a ayudarte». Los minutos que tardó la ambulancia en llegar fueron los más largos de mi vida. Me senté en el suelo de la cocina con el bebé pegado al pecho.
Canté. No sé qué canté. Quizás la misma canción que solía cantarle a Daniel cuando era pequeño. Quizás solo sonidos sin sentido. Solo quería que supiera que no estaba solo, que alguien lo sostenía, que alguien quería que viviera. Las sirenas rompieron el silencio. Luces rojas y blancas destellaban por las ventanas. Corrí hacia la puerta. 2 paramédicos bajaron de la ambulancia. Un hombre mayor, con barba canosa, y una mujer joven de cabello oscuro, recogido en una cola de caballo. Ella tomó al bebé de mis brazos con una rapidez y precisión que me partieron el alma. Lo revisó enseguida, sacó un estetoscopio, escuchó su pecho. Su rostro no mostró emoción, pero vi cómo se le tensaban los hombros. Hipotermia severa, posible aspiración de agua, dijo en voz baja a su compañero. Tenemos que movernos ya. Lo colocaron sobre una camilla diminuta, le pusieron una mascarilla de oxígeno. Sus manos se movían con una coordinación perfecta, cables, monitores, aparatos que no entendía. El hombre me miró. Viene con nosotros. No era una pregunta. Subí a la ambulancia. Me senté en el asiento lateral. No podía dejar de mirar al bebé, tan pequeño entre todo ese equipo. La ambulancia arrancó. Las sirenas aullaban. El mundo se desdibujaba por las ventanas. ¿Cómo lo encontró?, me preguntó la paramédica mientras seguía trabajando. En una maleta, respondí. En el lago. Vi a alguien arrojarla. Ella levantó la vista. Me miró fijamente. Luego intercambió una mirada con su compañero. En sus ojos vi algo preocupación, tal vez sospecha, o compasión. ¿Vio quién fue?, preguntó. Abrí la boca y la cerré. Claudia, mi nuera, la viuda de mi hijo, la mujer que lloró desconsolada en el funeral de Daniel, como si su mundo se hubiera acabado. La misma mujer que acababa de intentar ahogar a un bebé. ¿Cómo podía decirlo? ¿Cómo podía siquiera creerlo? Sí, dije al fin. Vi. ¿Quién fue? Llegamos al Hospital General de Valle de Bravo en menos de 15 minutos. Las puertas de urgencia se abrieron de golpe. Una docena de personas con batas blancas y verdes rodearon la camilla. Gritaban números, términos médicos, órdenes. Corrieron al bebé hacia unas puertas dobles. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. Señora, tiene que quedarse aquí. Los doctores están trabajando. Necesitamos algunos datos. Me llevó a una sala de espera. Paredes color crema, sillas de plástico, el olor punzante del desinfectante. Me senté. Temblaba de pies a cabeza. No sabía si era por la ropa empapada o por el shock. Probablemente por ambas cosas. La enfermera se sentó frente a mí. Era mayor que la paramédica, quizá de mi edad, con arrugas amables alrededor de los ojos. Su gafete, decía Eloísa. Voy a necesitar que me cuente todo lo que pasó, me dijo con voz suave, y le conté cada detalle, desde el momento en que vi el coche de Claudia hasta que abrí la maleta. Eloísa tomaba notas en una tableta. Asentía, no me interrumpía. Cuando terminé, suspiró profundamente. La policía querrá hablar con usted, dijo. Esto es un intento de homicidio, tal vez algo peor. Intento de homicidio. Las palabras flotaron en el aire como pájaros negros. Mi nuera, la esposa de mi hijo, una asesina. No podía procesarlo, no podía entenderlo. Eloísa puso su mano sobre la mía. Hizo lo correcto. Salvó una vida hoy. Pero no se sentía así. Se sentía como si hubiera destapado algo terrible, algo que no podría volver a esconder en la oscuridad, algo que cambiaría todo para siempre. Pasaron 2 horas antes de que un médico saliera a hablar conmigo. Era joven, tal vez de unos 35 años, con ojeras profundas y las manos que olían a jabón antibacterial. El bebé está estable, por ahora, dijo. Está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Sufrió hipotermia severa y aspiró agua. Sus pulmones están comprometidos. Las próximas 48 horas son críticas. ¿Va a vivir?, pregunté. Mi voz sonaba rota. No lo sé, respondió con brutal honestidad. Vamos a hacer todo lo posible. La policía llegó media hora después. 2 oficiales. Una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un chongo impecable, y un joven que tomaba notas. La mujer se presentó.
Detective Fátima Salazar. Tenía unos ojos oscuros que parecían atravesar cualquier mentira. Me hicieron las mismas preguntas una y otra vez, desde distintos ángulos. Describí el coche, la hora exacta, los movimientos de Claudia, la maleta, todo. Fátima me observaba con una intensidad que me hizo sentir culpable, aunque yo no había hecho nada más que decir la verdad. Aunque no había hecho nada malo, me sentía como si sí. ¿Y está segura de que fue su nuera? Completamente segura. ¿Por qué haría algo así? No lo sé. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella antes de hoy? Hace 3 semanas. En el aniversario de la muerte de mi hijo. Fátima escribió algo en su libreta y cruzó una mirada con su compañero. Necesitamos que venga mañana a la comisaría para presentar una declaración formal, y no puede ponerse en contacto con Claudia bajo ninguna circunstancia. ¿Entiende? Asentí. ¿Y qué podría decirle? De todos modos, ¿por qué intentaste matar a un bebé? ¿Por qué lo lanzaste al lago como si fuera basura? ¿Por qué? Los oficiales se fueron. Eloísa regresó con una cobija y una taza de té caliente. Debe irse a casa, descansar un poco, cambiarse de ropa, me dijo. Pero no podía irme. No podía dejar solo a ese bebé en el hospital. Ese bebé que había sostenido contra mi pecho, que había exhalado su último aliento de esperanza en mis brazos. Me quedé en la sala de espera. Eloísa trajo ropa seca del almacén del hospital, pantalones de enfermera y una camiseta enorme. Me cambié en el baño. Me miré al espejo. Parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde. No dormí esa noche. Me quedé en esa silla de plástico mirando el reloj. Cada hora me levantaba y preguntaba por el bebé. Las enfermeras siempre respondían lo mismo: estable, crítico, luchando. A las 3 de la mañana llegó el padre Antonio, el sacerdote de mi parroquia. Alguien debió llamarlo. Se sentó junto a mí en silencio. No dijo nada durante mucho rato. Solo estaba ahí. A veces eso basta. Una presencia, una prueba de que no estás completamente sola en el infierno. Dios nos pone a prueba de muchas maneras, dijo al fin. Esto no se siente como una prueba, respondí. Se siente como una maldición, asintió. No intentó convencerme de lo contrario. Y agradecí eso más que cualquier sermón. Cuando el sol empezó a salir, supe que nada volvería a ser igual. Había cruzado una línea. Había visto algo que no podía dejar de ver. Y fuera lo que fuera que viniera después, tendría que enfrentarlo. Porque ese bebé, ese ser diminuto, que luchaba por cada respiración en la habitación de al lado, se había convertido en mi responsabilidad. No lo había elegido, pero tampoco podía abandonarlo. No después de sacarlo del agua, no después de sentir su corazón latiendo contra el mío. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz se filtró por las ventanas de la sala de espera, pintando todo de un tono naranja pálido. Había pasado toda la noche en esa silla de plástico. La espalda me dolía, los ojos me ardían, pero no podía irme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la maleta hundiéndose. Veía ese cuerpecito quieto, esos labios morados. A las 7 de la mañana apareció Eloísa con un café y un sándwich envuelto en papel aluminio. Debe comer algo, dijo, poniéndolos en mis manos. No tenía hambre, pero comí de todos modos, porque ella se quedó parada ahí, esperando. El café estaba demasiado caliente y me quemó la lengua. El sándwich sabía a cartón, pero lo mastiqué, lo tragué. Pretendí ser una persona normal, haciendo cosas normales, en una mañana normal. El bebé sigue estable, dijo Eloísa, sentándose a mi lado. Su temperatura corporal está subiendo, los pulmones responden al tratamiento. Es buena señal. ¿Puedo verlo?, pregunté. Sacudió la cabeza. Aún no. Solo familiares directos. Y ni siquiera sabemos quién es su familia. Familia. La palabra me golpeó como una piedra. Ese bebé debía tener una familia. Una madre, Claudia. Pero ella había intentado matarlo. Entonces, ¿quién era el padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie lo había reportado como desaparecido? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza sin respuesta. A las 9, la detective Fátima Salazar volvió. Esta vez venía sola. Se sentó frente a mí con una carpeta en las manos. Su expresión era dura, inquisitiva. Me miraba como si yo fuera la sospechosa. Marta, necesito hacerle unas preguntas más, dijo.
abriendo la carpeta. Ya le conté todo lo que sé. Lo sé, pero han surgido algunas inconsistencias. ¿Inconsistencias? La palabra flotó entre nosotras como una acusación. Sentí el estómago hacerse un nudo. ¿Qué tipo de inconsistencias? Fátima sacó una fotografía. La colocó sobre la mesa entre nosotras. Era el coche de Claudia, pero estaba en un estacionamiento, no junto al lago. Esta imagen fue tomada por una cámara de seguridad en un supermercado, a 30 metros de aquí, ayer a las 5:20 de la tarde. 5:20. 10 minutos después de cuando yo juraba haberla visto junto al lago. Imposible. Miré la foto más de cerca. Era su coche, con las mismas placas. No puede ser. Debe haber un error, dije. Yo la vi. Estuve ahí. La vi arrojar la maleta. ¿Está completamente segura de que era Claudia? ¿Qué tan cerca estaba? Tragué saliva. Unos 100 metros, quizá más. La vi de espaldas casi todo el tiempo. El vestido gris, el cabello oscuro, el coche plateado. Estaba segura, dije. Pero mi voz ya no sonaba tan firme. Fátima se inclinó hacia adelante. Marta, necesito que sea honesta conmigo. ¿Cuál es su relación con Claudia? ¿Se llevan bien? Y ahí estaba. La pregunta real, la que había estado esperando desde que llegó la policía. ¿Por qué no? Nunca nos llevamos bien. Desde el día en que Daniel me la presentó, supe que algo no estaba bien en ella. Demasiado perfecta, demasiado calculadora, demasiado interesada en el dinero que mi hijo ganaba como ingeniero. No somos cercanas, admití. ¿La culpa por la muerte de su hijo? ¿Qué? Mi voz sonó demasiado alta, demasiado defensiva. Es una pregunta simple, señora. ¿Culpa a Claudia por la muerte de Daniel? El accidente. Así lo llamaban todos. Daniel conducía de regreso a casa después de cenar con Claudia. Llovía. El coche patinó. Chocó contra un árbol. Daniel murió al instante. Claudia salió apenas con unos rasguños. Siempre me pareció extraño. Siempre me pareció demasiado conveniente. Pero nunca tuve pruebas. Solo era una madre rota, buscando a quién culpar. No veo qué tiene que ver eso con el bebé. Tiene todo que ver, dijo Fátima, cerrando la carpeta, porque no hemos podido localizar a Claudia. Desapareció. Su casa está vacía, su teléfono apagado, y usted es la única persona que asegura haberla visto ayer. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. No me lo dijo directamente, pero la insinuación era clara. Creía que lo había inventado. Todo. Que había encontrado al bebé de otra manera y que culpaba a Claudia por venganza. No mentí, dije entre dientes apretados. Vi lo que vi. Entonces tenemos que encontrarla pronto, porque si es la madre de ese bebé, está en grave peligro. Y si no lo es, tenemos un misterio aún mayor. Fátima se levantó. Me entregó una tarjeta con su número. Si recuerda algo más, cualquier detalle, llámeme. Se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Me quedé ahí, con la tarjeta en la mano, preguntándome si estaba perdiendo la razón. Yo había visto a Claudia. Estaba segura, pero ahora la duda se filtraba en mí como veneno. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si era otra persona? ¿Y si mi dolor y mi resentimiento me habían hecho ver lo que quería ver? El padre Antonio regresó al mediodía. Traía un rosario entre las manos. ¿Rezamos?, preguntó. Nunca fui muy religiosa, pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo, algo que me hiciera sentir que no estaba sola en todo esto. Asentí. Rezamos en voz baja. Las palabras conocidas me calmaron, aunque no entendía cómo funcionaban. Cuando terminamos, me sentí un poco menos rota. La policía cree que estoy mintiendo, le dije. La verdad siempre sale a la luz, respondió, aunque tarde. Pero no teníamos tiempo. Ese bebé seguía luchando por su vida, y en algún lugar Claudia estaba escondida, o huyendo, o planeando su siguiente paso. A las 3 de la tarde vino a verme otra doctora. Era una mujer mayor, con lentes gruesos y una expresión severa. Necesitamos su consentimiento para hacerle unas pruebas al bebé, dijo. No soy familia. Lo sabemos, pero usted es la única persona responsable en este momento. El sistema DIF viene en camino. Pero mientras tanto, debemos actuar.
El bebé necesita análisis de sangre. Tenemos que saber si tiene alguna condición médica, si estuvo expuesto a drogas. Sí, hay lesiones que no hemos detectado. Firmé los papeles, ni siquiera los leí completos. Solo quería que hicieran lo necesario para salvarlo. 2 horas después, llegó la trabajadora social. Alena se llamaba. Demasiado joven para ese trabajo, pensé. Tal vez 25 años. Cabello corto, traje gris, una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Señora Marta, dijo, sentándose a mi lado. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que fue usted quien encontró al bebé. Otra vez la historia, otra vez las preguntas. Pero Alena era distinta. No me miraba con sospecha, sino con compasión, lo cual, de alguna manera, era peor. ¿Vive sola?, preguntó. Sí. ¿Tiene ingresos estables? Recibo la pensión de mi difunto esposo y tengo algunos ahorros. ¿Antecedentes penales? No. ¿Problemas de salud mental? ¿Depresión? ¿Ansiedad? Dude. Después de la muerte de Daniel, tomé antidepresivos por 3 meses. Mi médico dijo que era normal, que el duelo a veces necesita ayuda química. Los dejé cuando empecé a sentirme mejor. Tuve depresión después de la muerte de mi hijo, admití. Pero ya pasó. Alena escribió algo en su libreta. No pude ver qué. Cuando el bebé sea dado de alta, necesitará un hogar temporal, dijo. Si sobrevive, el DIF buscará familias de acogida certificadas. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia del Estado. Custodia del Estado. Esas palabras me rompieron algo por dentro. Ese bebé que había sostenido contra mi pecho, que había respirado su primera bocanada de vida en mis brazos, sería entregado a desconocidos, a personas que lo verían solo como un expediente más, otro número. ¿Y si yo quisiera? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si yo quisiera cuidarlo? Alena me miró sorprendida, luego escéptica. Señora Marta, usted tiene 62 años. No es usted una madre de acogida certificada, dijo Alena con tono firme. No tiene ninguna relación legal con el bebé. Y además, está involucrada en una investigación penal activa. No hice nada malo, respondí, la voz quebrada. Le salvé la vida. Lo sé, dijo ella, pero el sistema tiene protocolos. El bienestar del menor es lo primero. Y, siendo franca, su edad y su situación emocional reciente son factores que debemos considerar. Sentí como si me hubieran abofeteado. Demasiado vieja, demasiado inestable, demasiado rota. Quizá tenía razón. Quizá era una locura siquiera pensarlo, pero cada vez que cerraba los ojos veía ese cuerpecito frágil y sabía que nadie en el mundo podría amarlo como yo. Esa noche volví a casa por primera vez en 36 horas. Eloísa me convenció. Me dijo que necesitaba ducharme, dormir en una cama de verdad, que el bebé estaría bien, que me llamarían si algo cambiaba. Conduje de regreso, mientras el sol caía. El lago de Valle de Bravo resplandecía a mi derecha. Me detuve en el mismo punto donde había visto a Claudia, donde había sacado la maleta. Bajé del coche. Caminé hasta la orilla. La maleta ya no estaba. La policía la había llevado como evidencia, pero podía ver con claridad el sitio exacto donde había estado. Incluso mis huellas aún marcaban el lodo seco. Me quedé ahí, mientras caía la oscuridad, preguntándome si algún día sabría la verdad, preguntándome si Claudia me observaba desde algún lugar, preguntándome qué demonios había pasado en realidad. Entonces sonó mi teléfono. Era el hospital. El corazón se me detuvo. Señora Marta, era la voz de Eloísa. Necesita venir ahora mismo. Conduje de vuelta al hospital, rompiendo cada límite de velocidad. Las manos me temblaban en el volante. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del motor. Eloísa no había dado detalles por teléfono. Solo había dicho esas 2 palabras: venga ahora. Y eso bastó para llenar mi cabeza con los peores escenarios. El bebé había muerto. Tenía que ser eso. ¿Por qué más me llamarían con tanta urgencia? Había luchado 2 días, y su pequeño cuerpo por fin se había rendido. No había sido suficiente. Yo no había sido suficiente. Había llegado demasiado tarde. Estacioné el coche torcido, ocupando 2 lugares. Corrí hacia las puertas de urgencias. Eloísa me esperaba en la entrada.
Su expresión era seria, pero había algo más, algo que no alcanzaba a descifrar. «Está vivo», dijo enseguida, como si supiera exactamente lo que pensaba. «El bebé está vivo, pero tiene que venir conmigo». Me condujo por pasillos que no conocía. Subimos al tercer piso. Pasamos frente a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Seguimos caminando. Finalmente llegamos a una pequeña sala de conferencias. Dentro estaban la detective, Fátima Salazar, la trabajadora social Alena, y un hombre que no conocía. Era mayor, quizá de unos 60 años, vestido con traje oscuro y lentes. Tenía el rostro de un abogado. «Por favor, siéntese», dijo Fátima, señalando una silla. Me senté. Las piernas me temblaban. Todos me miraban con una intensidad que me daban ganas de salir corriendo. «Recibimos los resultados de la prueba de ADN del bebé», dijo Fátima. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. ADN. No entendía por qué habían hecho eso. ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué? Pregunté cuando el silencio se volvió insoportable. Fátima intercambió una mirada con el hombre del traje. Él asintió. Ella abrió una carpeta y sacó varios papeles. Los colocó frente a mí. «El bebé es un niño», dijo. «Nació aproximadamente hace 3 días, según las pruebas médicas». Hizo una pausa. «Y, Marta, es su nieto». El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Las escuchaba, pero mi mente se negaba a procesarlas. «Mi nieto. Imposible. Daniel murió hace 6 meses. No dejó hijos. No hubo embarazo. Nada. Eso es imposible», susurré. «Los resultados son concluyentes», dijo el hombre del traje. «Soy el doctor Alan Méndez, especialista en genética forense. Hicimos las pruebas 2 veces para estar seguros. El bebé comparte aproximadamente un 25% de su ADN con usted. Es, sin duda, su nieto biológico. Hijo de su hijo Daniel, mi Daniel». Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho con un martillo. Daniel tenía un hijo que nunca supo que existía, un hijo al que alguien había intentado ahogar en un lago. ¿Pero cómo? Mi voz sonaba lejana. Daniel murió hace 6 meses. Claudia nunca dijo nada sobre un embarazo. «Exactamente», dijo Fátima, inclinándose hacia adelante. «Claudia estaba embarazada durante el accidente. Según nuestros cálculos, quedó embarazada aproximadamente un mes antes de la muerte de Daniel. Lo sabía». El cuarto empezó a girar. Claudia sabía que estaba embarazada cuando Daniel murió. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué escondió el embarazo durante 9 meses? ¿Por qué dio a luz en secreto y luego intentó matar a su propio hijo? «No lo entiendo», dije. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista. ¿Por qué haría algo así? Es su hijo, el hijo de Daniel. «Eso es lo que necesitamos averiguar», dijo Fátima. «Pero hay algo más, Marta. Necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decirle». Me preparé. No sabía para qué, pero presentía que lo que venía sería peor. «Hemos estado investigando el accidente de su hijo», continuó, «y encontramos inconsistencias. Grandes inconsistencias». «¿Qué tipo de inconsistencias?» «El coche de Daniel fue revisado después del accidente. El informe oficial decía que había derrapado por la lluvia. Pero pedimos una nueva inspección. Encontraron evidencia de manipulación en los frenos. Alguien los saboteó». La palabra cayó como una bomba. Sabotaje. Asesinato. Mi hijo no había muerto en un accidente. Lo habían matado. «Claudia», dije. No era una pregunta. «Es nuestra principal sospechosa», admitió Fátima. «Pero necesitamos pruebas. Y necesitamos encontrarla. Ha desaparecido por completo. No ha usado su teléfono. No ha tocado sus cuentas bancarias. Es como si se la hubiera tragado la tierra». Me levanté de la silla. Necesitaba moverme. Necesitaba aire. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces. La vida seguía, mientras yo estaba atrapada en una pesadilla. «Mi hijo», susurré contra el vidrio. «Mi niño, ella lo mató». Nadie respondió. No había nada que decir. Sentí una mano en el hombro. Era Alena. «Hay algo más que debes saber», dijo, suavemente. «Sobre el bebé», dijo Alena con voz suave. «Sobre su futuro». Me giré hacia ella. Sus ojos eran amables, pero tristes. «Dado que el bebé es su nieto biológico, tiene derechos legales. Puede solicitar la custodia».
Levanté la mirada, pero ella alzó una mano antes de que pudiera hablar. Será un proceso largo. Habrá evaluaciones, visitas domiciliarias, entrevistas psicológicas, y mientras tanto, el bebé permanecerá bajo custodia del Estado. No. La palabra salió de mí como un rugido. No van a quitármelo. Es todo lo que me queda de Daniel. Es mi nieto. Es mi sangre. Lo entiendo, dijo Alena. Créame, lo entiendo. Pero el sistema tiene protocolos, y después de todo lo que ha pasado, debemos asegurarnos de que el bebé esté a salvo. Estará más seguro conmigo que con cualquier extraño. Tal vez. Pero esa decisión no me corresponde. Depende de un juez y del bienestar del menor. El doctor Alan Méndez, que no había hablado desde su primera revelación, intervino. Hay otro factor que debemos considerar. El bebé sufrió un trauma severo, hipotermia, casi se ahoga. Las próximas semanas serán críticas para su desarrollo. Necesitará atención especializada, terapia y seguimiento médico constante. Haré lo que sea necesario, dije. Lo que sea. La detective Fátima Salazar se puso de pie. Marta, necesito que entienda algo, dijo con voz firme. Usted no es sospechosa. Creemos en su versión. Pero tampoco puede quedarse con el bebé solo porque sea su nieto. Existe un proceso legal. Y mientras tanto, nuestra prioridad es encontrar a Claudia. Necesitamos su ayuda. ¿Cómo? Piense. ¿Claudia mencionó alguna vez un lugar especial? ¿Alguna propiedad? ¿Un amigo? ¿Un familiar con quien pudiera esconderse? Cerré los ojos. Pensé en todas las conversaciones que había tenido con Claudia durante los 3 años que estuvo casada con Daniel. Fueron pocas, superficiales. Nunca hablaba de su familia, nunca mencionaba su pasado. Era como si hubiera aparecido de la nada el día que conoció a mi hijo. Tiene una tía, dije de pronto, en el norte, cerca de la frontera. Daniel la mencionó una vez. Dijo que Claudia creció con ella. Fátima lo anotó enseguida. ¿Nombre? No lo sé. Daniel nunca lo dijo. Es un comienzo, respondió Fátima. Vamos a investigar. Todos salieron, excepto Eloísa. Se quedó conmigo en esa sala de conferencias fría y vacía. ¿Quiere ver a su nieto?, me preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Me llevó por unas puertas de seguridad hasta la unidad de cuidados intensivos neonatales. Me hizo lavarme las manos, ponerme una bata estéril. Luego me condujo hacia una incubadora en la esquina. Y ahí estaba, mi nieto, el hijo de mi Daniel, tan pequeño, tan frágil, conectado a tubos y cables, pero vivo, respirando, luchando. Tenía el cabello oscuro de Daniel, su nariz, sus dedos largos. ¿Puedo tocarlo?, susurré. Sí, pero con cuidado, respondió Eloísa. Metí la mano por la abertura de la incubadora. Toqué su diminuta mano. Era tan suave, tan tibia. Sus deditos se cerraron alrededor de mi dedo índice. Un reflejo. Pero se sintió como una promesa. Hola, pequeño, susurré. Soy tu abuela, y te prometo que voy a protegerte. Nadie volverá a hacerte daño. Lo juro por la memoria de tu padre. Eloísa puso su mano sobre mi hombro. Necesita un nombre, dijo con dulzura, para los registros del hospital, al menos hasta que encontremos a la madre o un juez decida. Daniel siempre había dicho que, si algún día tenía un hijo, lo llamaría Héctor, como mi padre. Me lo había contado una Nochebuena, con esa sonrisa suya que todavía me dolía recordar. Se llamará Héctor, dije. Su nombre es Héctor. Me quedé ahí toda la noche, sentada junto a la incubadora, sosteniendo su mano, cantándole las canciones que solía cantar a Daniel, prometiéndole un futuro que no sabía si podría darle, pero prometiéndolo de todos modos, porque ese bebé no era un extraño que había encontrado por casualidad. Era mi sangre, mi familia, todo lo que quedaba de mi hijo asesinado, y no iba a dejar que nadie me lo arrebatara, ni el sistema, ni Claudia, ni nadie. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Me duchaba, me vestía, manejaba hasta el hospital y pasaba el día junto a la incubadora de Héctor. Por las tardes llegaban las visitas. Abogados, trabajadoras sociales, policías. Todos con carpetas, todos con preguntas,
todos decidiendo si yo era lo bastante buena para criar a mi propio nieto. Alena apareció al tercer día con una lista de requisitos. Los leyó con voz monótona, como si recitara el manual de un electrodoméstico. Necesitará una carta de antecedentes no penales, una evaluación psicológica completa, un examen médico, comprobante de ingresos, inspección del domicilio, referencias personales de al menos 3 personas que no sean familiares, y deberá completar un curso de 40 horas sobre cuidado infantil. 40 horas, como si no hubiera criado ya a un hijo, como si no supiera cambiar un pañal o preparar un biberón. Pero no dije nada, solo asentí y tomé los papeles que me entregó. ¿Cuánto tardará todo esto?, pregunté. Si tiene suerte, 6 semanas. Si no, 3 meses. 3 meses. Héctor estaría en hogares temporales durante 3 meses, mientras yo saltaba por todos los aros del sistema para demostrar que merecía criarlo. ¿Y mientras tanto?, pregunté. Cuando sea dado de alta, respondió Alena, irá con una familia temporal certificada, recibirá cuidados adecuados. Usted podrá visitarlo 2 veces por semana, bajo supervisión. 2 veces por semana y bajo supervisión. Como si fuera un peligro. Como si no fuera yo quien lo había salvado de ahogarse. Esa noche llamé al padre Antonio. Necesitaba referencias, personas que dijeran que no estaba loca, que era capaz, que podía hacerlo. Él vino a mi casa al día siguiente. Se sentó en mi cocina, bebiendo el mismo té que solía preparar para Daniel cuando era niño. Por supuesto que te ayudaré, me dijo. Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Ese niño tiene suerte de tenerte. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vieja, cansada, asustada. Tenía 62 años. ¿Cómo iba a correr detrás de un niño de 2 años cuando tuviera 64? ¿Cómo iba a ayudarle con la tarea cuando cumpliera 70? ¿Cómo iba a estar presente en su graduación si llegaba a los 80? Soy demasiado vieja para esto, dije en voz alta por primera vez. El padre Antonio me miró por encima de su taza. Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. La edad es solo un número cuando hay amor de por medio. Quise creerle. De verdad lo intenté. Al cuarto día, Eloísa me enseñó cómo cuidar a Héctor, cómo sostener su cabecita, cómo cambiarle los diminutos pañales, cómo preparar su fórmula a la temperatura exacta. Las manos me temblaban al principio. Había olvidado lo frágiles que son los recién nacidos, lo dependientes, lo aterradoramente delicados. Lo está haciendo muy bien, me decía Eloísa cada vez que me veía entrar en pánico. Pero no se sentía bien. Se sentía como caminar sobre hielo delgado, un solo paso en falso y todo se rompería. Al quinto día, la detective Fátima Salazar regresó con noticias. Encontramos a la tía de Claudia, dijo. Vive en un pequeño pueblo a unos 160 kilómetros de la frontera. Fuimos a interrogarla. No ha visto a Claudia en 2 años. Dice que pelearon porque Claudia le debía dinero. 50,000 pesos. Nunca se los pagó. Dinero. Siempre terminaba en dinero con Claudia. Daniel ganaba bien como ingeniero, alrededor de 1,200,000 pesos al año. Tenía ahorros y un seguro de vida por 3,600,000 pesos. Y Claudia era la beneficiaria. ¿Cobró el seguro?, pregunté. Fátima asintió. Hace 4 meses, el depósito se hizo a su cuenta. 2 semanas después, transfirió todo a una cuenta en las Islas Caimán. Estamos intentando rastrearla, pero es complicado. 3,600,000 pesos. El precio de la vida de mi hijo. Y ella había escondido ese dinero en un paraíso fiscal mientras planeaba asesinar a su propio bebé. ¿Por qué?, pregunté, con la garganta hecha un nudo. ¿Por qué matar al bebé? Podía haberlo dado en adopción. Podía haberlo dejado en un hospital. ¿Por qué intentar ahogarlo? Fátima guardó silencio por un momento largo. Tenemos una teoría, dijo finalmente. Estuvimos investigando las finanzas de Daniel y encontramos algo interesante. 2 semanas antes de morir, cambió su testamento. Dejó todo a sus futuros hijos, no a Claudia, a sus hijos. El aire se me fue de los pulmones. Daniel lo sabía. De alguna manera, sabía que Claudia estaba embarazada y cambió su testamento para proteger a su hijo. Lo mató por dinero, susurré. Eso creemos, asintió Fátima.
Y cuando descubrió que el dinero pasaría al bebé si nacía con vida, decidió eliminarlo también. La maldad pura de todo eso me dejó sin palabras. Había matado a mi hijo, había llevado el embarazo a término, había dado a luz en secreto, y luego había intentado ahogar a su propio bebé. Todo por dinero. ¿Tienen suficiente para arrestarla? Cuando la encontremos, sí. Pero sigue desaparecida, es lista, sabe que la estamos buscando. Los días se convirtieron en semanas. Héctor se fortalecía. Los médicos fueron retirando los tubos uno por uno. Comenzó a respirar por sí mismo, a alimentarse solo, a llorar con unos pulmones fuertes y sanos. Era un milagro médico, decían los doctores. Ningún bebé que hubiera pasado por lo que él pasó debería estar tan bien. Pero yo sabía que era más que medicina. Era voluntad. Era el espíritu de Daniel viviendo en ese pequeño cuerpo, luchando, sobreviviendo, negándose a rendirse. Completé todos los requisitos. La revisión de antecedentes salió limpia. El examen médico mostró que estaba saludable para mi edad. La evaluación psicológica fue la más difícil. Una joven con lentes me hizo preguntas durante 3 horas. ¿Cómo enfrentó la muerte de su hijo? ¿Qué siente por Claudia? ¿Está intentando reemplazar a Daniel con este bebé? Esa última pregunta me hizo hervir la sangre. No estoy reemplazando a nadie, respondí. Estoy salvando a mi nieto. Es diferente. Ella escribió algo. No supe si era bueno o malo. La inspección de la casa fue humillante. 2 mujeres revisaron cada rincón. Abrieron los closets. Revisaron el refrigerador. Midieron las ventanas para asegurarse de que fueran seguras. Contaron los detectores de humo. Preguntaron por mi plan de emergencia en caso de incendio. Necesitará una cuna certificada, una mesa para cambiar pañales, barreras de seguridad en las escaleras, cerraduras en los gabinetes, cubiertas para los enchufes, dijo una de ellas. Gasté 22,000 pesos en artículos para el bebé. Mi pensión apenas alcanzaba para lo básico. Tuve que usar mis ahorros. Pero no me importó. Héctor valía cada peso. El curso de cuidado infantil fue lo peor. 15 madres jóvenes y yo. Todas me miraban como si fuera la abuela confundida que se había metido en el salón equivocado. La instructora tenía 25 años. Explicaba cosas que ya sabía, con una lentitud insultante. Los bebés deben comer cada 3 horas. Los bebés lloran cuando tienen hambre o el pañal sucio. Nunca sacudan a un bebé. Asentí y tomé notas, aunque quería gritarles que yo ya había criado un hijo hasta hacerlo un hombre, que sabía perfectamente lo que hacía, pero necesitaba ese certificado, así que tragué mi orgullo y fingí aprender. 6 semanas después de haber encontrado a Héctor en el lago, Alena apareció en el hospital con una leve sonrisa. Ha cumplido con todos los requisitos, me dijo Alena, sonriendo apenas. El juez revisará su caso la próxima semana. Si todo sale bien, podría obtener la custodia temporal en 2 semanas. 2 semanas. Después de 42 días de infierno burocrático, por fin podría llevar a mi nieto a casa. Pero esa misma noche, cuando todo parecía empezar a mejorar, sonó mi teléfono. Era Fátima. Su voz sonaba tensa. Marta, necesito que venga a la comisaría ahora mismo. Encontramos algo sobre Daniel que necesita ver. Llegué a la estación con el estómago hecho. Un nudo. Fátima me esperaba en la entrada, más seria de lo habitual. Me condujo por pasillos angostos hasta una sala de interrogatorios. Sobre la mesa había una caja de cartón. Dentro reconocí las pertenencias de mi hijo, su cartera, su reloj, su teléfono roto, las mismas cosas que me habían devuelto después del accidente. ¿Qué es esto?, pregunté. Por fin logramos desbloquear su teléfono, dijo Fátima. Nuestro técnico trabajó semanas en eso y encontramos algo. Sacó un sobre manila, lo abrió y extendió sobre la mesa varias hojas impresas. Eran capturas de mensajes de texto entre Daniel y Claudia, fechadas 2 semanas antes de su muerte. Leí el primero. Era de Daniel para Claudia. Tenemos que hablar. Sé lo del bebé. La respuesta de ella. No sé de qué estás hablando. Daniel de nuevo. Encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me lo dijiste? 3 horas de silencio. Y luego, Claudia. No estaba lista para decírtelo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Soy tu esposo.
Vamos a ser padres. Es algo maravilloso. Otro silencio. Y después, las palabras que me dejaron sin aliento. No quiero tenerlo. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Seguí leyendo, las manos temblorosas. Daniel, ¿qué quieres decir con que no quieres tenerlo? Claudia, no estoy lista. No quiero ser madre. Quiero viajar, vivir, no estar atada a un bebé. Daniel, es nuestro hijo. Claudia, es un error. Daniel, no digas eso, por favor. Podemos hacerlo funcionar. Yo te ayudaré. Mi mamá también. Claudia, no quiero ayuda. Quiero mi vida de vuelta. Los mensajes se volvían más intensos. Él suplicando, ella resistiéndose. Hasta que llegué al último intercambio, un día antes del accidente. Daniel, hablé con un abogado. Si decides no tener al bebé, me divorciaré de ti. Y si lo tienes y no quieres, criarlo. Lucharé por la custodia total. No voy a dejar que lastimes a mi hijo. Claudia, te vas a arrepentir. Daniel, eso es una amenaza. No hubo respuesta. Al día siguiente, Daniel estaba muerto. Dejé caer los papeles. Las lágrimas me corrían por la cara sin control. Ella lo mató, dije. Lo mató porque iba a proteger al bebé. Eso creemos, respondió Fátima. Y hay más. Revisamos los registros telefónicos de Claudia de esa semana. Hizo 3 llamadas a un mecánico independiente, Carlos Medina. Lo trajimos a declarar. ¿Y qué dijo?, pregunté. Nada al principio, pero cuando le mostramos evidencia de las transferencias bancarias que Claudia le hizo 35,000 pesos el día antes del accidente, empezó a hablar. Admitió que ella le pagó para sabotear los frenos del coche de Daniel. Sentí náuseas. Tuve que sentarme. Claudia había planeado todo. Había contratado a alguien para matar a mi hijo, y lo había hecho parecer un accidente. ¿Por qué lo hizo Carlos? Deudas, respondió Fátima. Apostaba. Le debía 250,000 pesos a gente peligrosa. Claudia le ofreció 35,000 al instante y otros 50,000 después. Él aceptó. Ahora está detenido como cómplice de homicidio. ¿Y Claudia? Tenemos una orden de arresto por homicidio calificado y tentativa de homicidio, pero sigue prófuga. Es como un fantasma. Me quedé sentada en aquella sala helada, intentando procesarlo todo. Mi hijo había muerto tratando de proteger a su bebé, y ese bebé ahora luchaba por su vida porque su propia madre también había intentado matarlo. La crueldad de todo eso era insoportable. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Seguimos buscándola, dijo Fátima. Tenemos su foto en todos los aeropuertos, en cada frontera, alertas en hospitales por si intenta cambiar de apariencia. Alguien la reconocerá tarde o temprano. Nadie desaparece para siempre. Pero yo no estaba tan segura. Claudia había demostrado ser más inteligente y fría de lo que imaginaba. Si había planeado el asesinato de mi hijo con tanto detalle, seguramente tenía un plan de fuga igual de meticuloso. Esa noche volví al hospital. Me senté junto a la incubadora de Héctor. Lo observé dormir, tan inocente, tan ajeno al horror que lo rodeaba. Su sola existencia le había costado la vida a su padre. Su madre había intentado matarlo, y yo era lo único que se interponía entre él y un sistema que lo vería como un número más en un expediente. Tu papá te amaba, le susurré. Murió protegiéndote, y yo voy a terminar lo que él empezó. Te lo prometo. Eloísa apareció con café. Se sentó a mi lado en silencio durante un rato. Escuché sobre los mensajes, dijo al fin. Lo siento mucho. No sabía que Daniel podía ser tan fuerte, le respondí. Siempre fue dulce, amable. Pero en esos mensajes, era un guerrero, un hombre dispuesto a luchar por su hijo. El amor hace eso, dijo ella. Te vuelve más fuerte de lo que creías posible. Tenía razón. Yo lo estaba sintiendo en carne propia. Nunca me consideré especialmente fuerte, pero ahora estaba luchando contra el sistema, contra el tiempo, contra una asesina fugitiva, todo por este bebé. Los días siguientes se convirtieron en preparación. Convertí el cuarto de Daniel en un cuarto para Héctor. Quité los pósters de bandas de rock, los trofeos de fútbol, las fotos de la universidad, pinté las paredes de un amarillo suave. Coloqué la nueva cuna, el cambiador y el móvil musical que tocaba nanas. Fue doloroso desmantelar el santuario de mi hijo, pero era necesario.
Daniel ya no estaba. Héctor estaba vivo y necesitaba un espacio para crecer. El padre Antonio vino a bendecir el cuarto, roció agua bendita en las esquinas, rezó por la protección de Héctor, por mi fortaleza, por justicia para Daniel. Dios tiene un plan, me dijo, aunque a veces no lo entendamos. ¿Qué clase de plan implica matar a un buen hombre y casi ahogar a un bebé? Pregunté con amargura. El tipo de plan que transforma el mal en redención. Claudia quiso destruir a esta familia, pero mírate, Daniel dejó un legado. Tú encontraste un propósito nuevo. Ese bebé sobrevivió contra toda posibilidad. El mal no ganó, el amor ganó. Quise creerle. Algunos días podía hacerlo, otros solo veía oscuridad. La audiencia judicial fue un martes. Me puse mi mejor traje, el mismo que había usado en el funeral de Daniel. Alena me acompañó. Entramos a una pequeña sala. La jueza era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido y una expresión severa pero no cruel. Revisó todos mis documentos, los certificados, las referencias, las evaluaciones, el informe de inspección de la casa. Leyó cada página con una atención minuciosa. Finalmente, levantó la mirada. Señora Marta, dijo, he revisado su caso con cuidado. Es poco común. Una mujer de 62 años solicitando la custodia de un recién nacido. Pero también es poco común que una abuela salve a su nieto de morir ahogado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. He hablado con el hospital, con los trabajadores sociales, con sus referencias, y todos dicen lo mismo, que es usted dedicada, amorosa, capaz, y que ese bebé tuvo suerte de que usted estuviera allí ese día. Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. También he leído sobre el caso penal, sobre la sospecha de que la madre del bebé asesinó a su esposo y luego intentó matar al niño. Es horrible, impensable. Ese niño necesita estabilidad, necesita amor, necesita a alguien que lo proteja. Una pausa, larga, eterna. Por lo tanto, le otorgo la custodia temporal a la señora Marta por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, habrá visitas mensuales de servicios sociales, evaluaciones de progreso, y al término de los 6 meses revisaremos si la custodia se vuelve permanente. Felicidades, abuela. El mazo golpeó, y de pronto pude volver a respirar. Lloré ahí mismo, en la sala del tribunal. Lloré de alivio, de gratitud, de miedo, de todo. Alena me abrazó. Lo logró, susurró. Va a poder llevárselo a casa. 3 días después, 6 semanas después de sacarlo del lago, llevé a Héctor a casa. Eloísa me ayudó a colocarlo en el asiento del coche. Me explicó todo de nuevo. Cómo sostenerlo, cómo alimentarlo, cómo detectar signos de alarma. Va a estar bien, me dijo. Y estoy a una llamada de distancia si me necesita. Conduje despacio, a 30 kilómetros por hora. Cada bache me aterraba. Cada auto que se acercaba parecía una amenaza. Pero llegamos sanos y salvos. Entré a la casa con Héctor en brazos. Lo llevé a su cuarto. Lo acosté en su cuna. Se veía tan pequeño en ese espacio, tan vulnerable. Pero respiraba. Estaba vivo. Estaba a salvo, por ahora. Las primeras semanas con Héctor en casa fueron las más duras de mi vida. Había olvidado lo agotador que es cuidar a un recién nacido. Las noches sin dormir, el llanto inexplicable, el miedo constante de estar haciendo algo mal. A los 30, crié a Daniel con energía juvenil. A los 62, cada noche en vela me dejaba destrozada, pero también hubo momentos de pura magia. Cuando Héctor me tomaba el dedo con su manita diminuta, cuando dejaba de llorar al oír mi voz, cuando abría esos ojos oscuros idénticos a los de Daniel y me miraba como si yo fuera su mundo entero. En esos momentos, sabía que cada segundo de cansancio valía la pena. Eloísa venía 3 veces por semana. Me enseñaba trucos que ya había olvidado, cómo hacerlo, eructar más fácilmente, cómo envolverlo bien para que durmiera mejor, cómo interpretar sus diferentes tipos de llanto. Se convirtió en más que una enfermera. Era una amiga, una salvavidas. Está haciendo un trabajo increíble, me decía cada vez. Pero yo no me sentía increíble, me sentía aterrada. Cada ruido extraño en la noche me hacía brincar.
Cada coche que pasaba despacio frente a la casa me ponía nerviosa. Claudia seguía allá afuera, en alguna parte. Y aunque la policía decía que probablemente había huido del país, no podía sacudirme la sensación de que estaba cerca, observando, esperando. Instalé cerraduras nuevas en todas las puertas, cámaras de seguridad en el porche y una alarma conectada directamente con la policía. Gasté otros 14,000 pesos que no tenía, pero la seguridad de Héctor no tenía precio. Una noche, 3 semanas después de haberlo traído a casa, encontré algo. Estaba ordenando las cosas de Daniel que había guardado en cajas, su ropa, sus libros, sus papeles. En el fondo de una de ellas hallé un cuaderno de cuero marrón, desgastado. No sabía que Daniel llevaba un diario. Lo abrí con las manos temblorosas. Las primeras páginas eran de años atrás, pensamientos sobre su trabajo, sus amigos, nada importante. Pero luego llegué a las entradas del último año, del año en que conoció a Claudia. Conocí a alguien hoy, decía una nota de hace 4 años. Se llama Claudia. Es hermosa, inteligente, misteriosa. Hay algo en ella que no logro descifrar. Me intriga. Así comenzaba una de las primeras entradas del diario de Daniel. Seguí leyendo. Las notas sobre Claudia se volvían cada vez más frecuentes. Daniel estaba enamorado, completamente cautivado, pero también había dudas. A veces siento que en realidad no la conozco. Nunca habla de su familia. Cuando le pregunto, cambia de tema. Es como si su vida hubiera comenzado el día en que nos conocimos. Otra entrada. Encontré a Claudia revisando mis estados de cuenta. Dijo que solo tenía curiosidad, pero algo no se sintió bien. ¿Por qué miraría eso, sin preguntar antes? Y luego, la que me heló la sangre. Fechada 1 mes antes de su muerte. Claudia está embarazada. Encontré la prueba, pero cuando la enfrenté, se puso furiosa. Dijo que no lo quería, que arruinaría su vida. ¿Cómo puede decir eso? Es nuestro hijo. Hoy cambié mi testamento. Todo será para el bebé. No confío en Claudia con el dinero. No después de ver cómo gasta. Los zapatos de 10,000 pesos, las bolsas de 20,000. Siempre quiere más. Pero un bebé no es un accesorio. Es una vida, y voy a protegerla sin importar el costo. Las lágrimas cayeron sobre las páginas, borrando un poco la tinta. Daniel lo sabía. Sabía que algo no estaba bien con Claudia. Sabía que el dinero era lo único que le importaba, y había tomado medidas para proteger a su hijo. Medidas que le costaron la vida. La última entrada era del día en que murió. Claudia me amenazó hoy. Dijo que me arrepentiría de presionarla por el bebé. No sé qué significa eso, pero me da miedo. Mañana voy a hablar con mamá. Contarle todo. Tal vez ella pueda ayudarme a decidir qué hacer. Solo sé que no puedo dejar que Claudia lastime a nuestro hijo. Lo protegeré siempre. Nunca tuvo la oportunidad de hablar conmigo. Murió esa misma noche. Y yo nunca supe que necesitaba ayuda, que tenía miedo, que había visto venir el peligro, pero no lo bastante rápido. Lo siento, susurré al diario. Lo siento tanto, hijo mío. Debí haber notado algo. Debí ver que algo estaba mal. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía proteger el futuro. Al día siguiente llevé el diario con Fátima. Lo leyó completo, y su mandíbula se endurecía con cada página. Esto es evidencia crucial, dijo. Demuestra premeditación. Demuestra el motivo. Cuando encontremos a Claudia, esto la va a enterrar. ¿Y cuándo la van a encontrar?, pregunté. Han pasado casi 2 meses, Fátima. Estamos haciendo todo lo posible, respondió. Pero es lista. Probablemente usó documentos falsos para salir del país. Podría estar en cualquier lugar. 3 días después, todo cambió. Estaba alimentando a Héctor cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Casi nunca contesto, pero algo me hizo hacerlo. Bueno, dije. Silencio. Respiración. Y luego una voz que reconocí al instante. Marta. Claudia. La sangre se me heló. Casi dejé caer a Héctor. Miré a mi alrededor, como si pudiera estar escondida entre las sombras. ¿Dónde estás?, logré decir. No importa dónde. Lo que importa es que tengo algo que tú quieres. Y tú tienes algo que yo quiero. No tienes nada que yo quiera. Tengo la verdad sobre lo que realmente pasó con Daniel.
sobre por qué hice lo que hice. Apuesto a que quieres saberlo. Ya sé la verdad. Leí el diario de Daniel. Sé que lo mataste por dinero. Sé que eres un monstruo. Una risa seca, sin humor. Monstruo. Qué dramática. No sabes nada, Marta. Daniel no era el santo que tú crees. Ni se te ocurra, grité. Ni se te ocurra hablar mal de mi hijo. Está bien, respondió con desdén. Vas a llamar a la policía, ¿no? Hazlo. Para cuando rastreen esta llamada, ya me habré ido. Uso teléfonos desechables. No soy estúpida. Mi mente corría. Tenía que mantenerla hablando, tenía que grabar esto de alguna manera. Puse el altavoz. Con la mano libre busqué mi otro celular. Empecé a grabar. ¿Qué quieres, Claudia? Quiero a mi hijo. Tu hijo. Intentaste ahogarlo. Fue un error. Un momento de locura. Estaba asustada, confundida. Acababa de dar a luz sola. No sabía lo que hacía. Pero ahora estoy mejor. Quiero a mi bebé de vuelta. Jamás dije con firmeza. Preferiría morir antes. Eso se puede arreglar, respondió con una calma escalofriante. Escucha con atención. Quiero a Héctor y quiero el dinero del testamento de Daniel. Los 3.600.000 pesos del seguro, más todo lo que Daniel dejó en el fideicomiso del bebé. Otros 5,5 millones. 9 millones en total. Todo lo que mi hijo había trabajado, todo lo que había ahorrado, todo lo que había destinado a su hijo. ¿Y si me niego? Entonces iré por él. Soy su madre biológica. Legalmente tengo más derechos que tú. Y cuando por fin me atrapen, voy a decir que tú me robaste al bebé, que me amenazaste, que inventaste toda la historia del lago para quedarte con él. Será mi palabra contra la tuya. Y soy más joven, más creíble, más víctima, dijo con veneno. Me sentí enferma, pero seguí grabando. ¿Cómo sé que no nos matarás a los dos y te quedarás con todo? No lo sabes. Pero es tu única opción. Lleva al bebé y el dinero al viejo almacén junto al lago, donde tú y Daniel solían pescar. Mañana a medianoche, sola. Si veo un solo policía, desaparezco. Y tarde o temprano, encontraré la forma de quitarte a Héctor de todos modos. Claudia, espera. Pero la línea ya estaba muerta. Me quedé ahí, temblando, con Héctor en un brazo y el teléfono en el otro. Tenía la grabación. Tenía pruebas de que Claudia estaba viva, de que me había amenazado. Llamé a Fátima de inmediato. Le envié el audio a Fátima. Perfecto, me dijo. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora vamos a tenderle una trampa. Vas a ir a esa cita, pero nosotros estaremos ahí, escondidos, esperando. Y cuando aparezca, la atraparemos. ¿Y si algo sale mal? Pregunté. ¿Y si me ve con la policía y vuelve a escapar? No nos verá, aseguró con firmeza. Te prometo que habrá francotiradores en posición, equipos ocultos en las sombras. Esta vez no se va a escapar. ¿Y Héctor? Héctor se queda con Eloísa, en un lugar seguro. Tú no lo vas a llevar. Solo vas a fingir que lo traes contigo. Asentí, aunque ella no podía verme. Un día más. Solo tenía que sobrevivir un día más. Y Claudia finalmente enfrentaría la justicia. Por Daniel, por Héctor, por todo el dolor que había causado. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando a Héctor mientras dormía, memorizando cada detalle de su carita, por si acaso, por si algo salía mal, por si nunca volvía a verlo. Tu papá te amaba, le susurré, y yo también te amo. Mañana vamos a asegurarnos de que estés a salvo para siempre. El día siguiente pasó en cámara lenta. Cada minuto parecía una hora. Cada hora, una eternidad. A las 9 de la mañana, Eloísa llegó por Héctor. Empaqué su bolsa como si se fuera una semana. Pañales, fórmula, ropita extra, su cobija favorita. Mis manos temblaban mientras colocaba cada cosa. Va a estar perfectamente bien conmigo, dijo Eloísa, cargando al bebé. Tengo tu número. La policía tiene mi dirección. Nadie va a tocarlo, te lo prometo. La besé en la frente. Luego besé a Héctor. Su piel suave olía a loción de bebé y a esperanza. Te amo, pequeño, le susurré. Tu abuela volverá pronto. Los vi irse. El coche de Eloísa desapareció al final de la calle, y sentí como si me arrancaran un pedazo del alma.
pero era necesario. Héctor debía estar lejos, seguro, por si todo salía mal. Fátima llegó a las 2 de la tarde con 3 oficiales más, 2 hombres y una mujer, todos vestidos de civil, todos armados. Convirtieron mi sala en un centro de operaciones, laptops, radios, mapas del área alrededor del viejo almacén. Repasemos el plan, dijo Fátima, extendiendo un mapa sobre mi mesa del comedor. El almacén está aquí, abandonado hace 5 años. Tiene 3 entradas, principal, lateral y trasera. Tendremos equipos cubriendo las 3. Tú entrarás por la principal, exactamente a medianoche, señaló con un marcador rojo. Francotiradores aquí y aquí, en los techos de los edificios contiguos. Tendrán una vista clara del interior a través de las ventanas rotas. Equipos de asalto, aquí, atrás, listos para moverse en cuanto tengamos confirmación visual de Claudia. ¿Y yo qué hago exactamente?, pregunté. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Entras, hablas con ella, la mantienes hablando. Necesitamos que confiese, que admita que mató a Daniel, que intentó matar a Héctor. Vas a llevar un micrófono oculto. Grabaremos todo. Uno de los agentes, un hombre alto de unos 30 años, sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. Esto va en tu ropa. Aquí señaló justo debajo de mi cuello. Transmite todo en tiempo real. También tiene un botón de pánico. Si lo presionas 3 veces seguidas, entramos de inmediato, sin importar qué esté pasando. Me mostró cómo funcionaba. Practiqué presionándolo. 3 toques rápidos. Mi vida dependería de recordar eso. ¿Y si me pide ver al bebé? Le dices que está en el coche, que primero quieres hablar, que quieres entender por qué hizo lo que hizo. Apela a su ego. A las personas como Claudia les encanta hablar de sí mismas. Deja que se jacte, que presuma lo lista que fue. Pasamos las siguientes horas repasando cada detalle, cada escenario posible. ¿Qué hacer si Claudia estaba armada? ¿Qué hacer si no estaba sola? ¿Qué hacer si algo salía mal? Mi cabeza daba vueltas con tanta información. A las 8, me obligaron a comer un sándwich de jamón que sabía a cartón, pero lo tragué entero. Necesitaba energía. Tenía que estar alerta. A las 10 me colocaron el micrófono. Probaron el audio una y otra vez. Me hicieron repetir frases, contar hasta 10, gritar, susurrar, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Recuerda, dijo Fátima, mirándome directo a los ojos, no estás sola ahí dentro. Escucharé cada palabra. El equipo estará a pocos metros. Al menor signo de peligro real, entraremos. No dejaré que te pase nada. Asentí. Quería creerle, pero el miedo era una serpiente fría enroscada en mi estómago. A las 11:15 de la noche salimos. Conduje mi propio coche. Fátima iba en el asiento del copiloto, agachada, para que no la vieran desde fuera. Los otros equipos ya están en posición, me informó por radio. Francotiradores listos. Equipo trasero preparado. Perímetro asegurado. Llegamos al almacén a las 11:40 de la noche. Era exactamente como lo recordaba, viejo, descascarado, con las ventanas rotas y las paredes llenas de grafitis. Daniel y yo solíamos venir aquí cuando era niño. Pescábamos desde el muelle que quedaba detrás. Tiempos más simples, tiempos más felices. Fátima bajó del coche en un punto ciego, fuera del alcance de las supuestas cámaras de Claudia. Desapareció entre las sombras. Yo me quedé sola. Miré el reloj. 11:55. Cerré los ojos. Pensé en Daniel, en su sonrisa, en la forma en que me decía mamá con ese tono lleno de cariño. Pensé en cómo habría sido verlo convertirse en padre. Pensé en Héctor, en su futuro, en todo lo que merecía tener. Una vida sin miedo, sin amenazas, sin sombras. Medianoche. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Entra sola. Ahora. Salí del coche. El aire de la noche era frío. Podía ver mi aliento. Caminé hacia la puerta principal del almacén. Cada paso sonaba demasiado fuerte en aquel silencio. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Chirrió. El sonido retumbó entre las paredes vacías. Dentro casi no había luz. Solo unos rayos de luna se colaban por las ventanas rotas, dibujando sombras extrañas.
Claudia, llamé. Mi voz sonó pequeña, asustada. Cierra la puerta, dijo una voz desde las sombras, su voz. Cerré la puerta. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y entonces la vi. Estaba de pie en el centro del almacén, vestida con ropa negra, jeans oscuros, sudadera con capucha. Se veía diferente, más delgada, el cabello corto, teñido de rubio. Pero era ella. «Viniste», dijo, casi sorprendida. «Dijiste que querías hablar», contesté. «Dije que quería a mi hijo y el dinero. ¿Dónde están? Quiero respuestas primero. Quiero saber por qué. ¿Por qué mataste a Daniel? ¿Por qué intentaste matar a Héctor?» Soltó una carcajada fría, igual a la que escuché por teléfono. «¿Por qué crees, Marta? Por dinero. Siempre fue por dinero. Daniel te amaba, te dio todo. Daniel era un iluso. Hablaba de amor, de familia, del futuro. Yo quería libertad. Quería viajar, vivir, no estar atada a una casa ni a un bebé llorando. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Porque era ingeniero, ganaba bien, tenía ahorros, tenía seguro de vida. Fue una inversión. Planeaba esperar 5 años, divorciarme y quedarme con la mitad. Pero quedé embarazada y arruinó mi plan. Sus palabras eran puro veneno. Cada sílaba me quemaba. Le dijiste que no querías al bebé. Por supuesto que no. Pero Daniel se volvió insoportable. Cambió su testamento. Todo sería para el bebé. Así que tuve que adaptarme. Si Daniel moría mientras yo estaba embarazada, yo cobraría el seguro, pero el bebé heredaría el resto. La solución era simple. Matar a Daniel, tener al bebé, matarlo también. Quedarme con todo. Estaba confesando. Cada palabra grabada, transmitida. La policía escuchaba. Pero yo necesitaba más. Contrataste a Carlos para sabotear los frenos. 2.000 pesos. Una ganga, considerando que cobrabas 3.600.000 pesos del seguro. La mejor inversión de tu vida, ¿no? Exactamente, dijo con una sonrisa fría. ¿Y el bebé? Tu propio hijo. Era un obstáculo, nada más. Di a luz sola, en una cabaña que renté con efectivo. Nadie sabía que estaba embarazada. Usaba ropa floja, evitaba a la gente. Cuando nació, pensé dejarlo en algún lugar. Pero recordé el lago donde tú y Daniel solían pescar. Parecía poético terminar todo donde empezó su pequeña tradición familiar. Sentí náusea, rabia, todo el odio del mundo concentrado en la mujer que tenía frente a mí. Pero fallaste, le dije con la voz temblorosa. Yo lo salvé. Sí, respondió con indiferencia. Eso fue molesto. Pero no importa, porque ahora voy a terminar el trabajo. ¿Dónde está Héctor, Marta? No te lo voy a dar. No fue una pregunta. Entonces la vi sacar el arma. Pequeña, negra, apuntando directo a mi pecho. Última oportunidad. ¿Dónde está mi hijo? Presioné el botón de pánico. 1 vez, 2, 3. Nunca vas a tocarlo, dije. Su dedo se movió hacia el gatillo. Todo se volvió lento. Vi el destello. Escuché el disparo. Sentí algo caliente, ardiendo en mi hombro. Caí hacia atrás. Y entonces el almacén se llenó de movimiento. Las puertas se abrieron de golpe, luces cegadoras, voces gritando. «Policía, suelta el arma». Al suelo. Vi a Claudia girar. Vi las armas apuntándole. Vi que estaba rodeada. Vi que había perdido. Por un segundo creí que iba a disparar otra vez, que los obligaría a matarla. Pero bajó el arma lentamente y la dejó caer al suelo. Levantó las manos. 3 agentes la derribaron de inmediato, la inmovilizaron boca abajo y la esposaron. Gritaba insultos, amenazas, pero ya no importaba. Estaba arrestada. Todo había terminado. Fátima corrió hacia mí. Se arrodilló a mi lado. «Marta, quédate conmigo. Estoy bien», alcancé a decir, aunque el dolor en el hombro era insoportable. «¿La tienen? Dime que la tienen». «La tenemos. Todo terminó. No te muevas. La ambulancia viene en camino». Cerré los ojos. Eso bastaba. Había terminado. Por fin había terminado. Desperté en el hospital otra vez. Pero esta vez era distinto. No sentía desesperación, sino alivio, paz. El hombro me ardía donde la bala había atravesado el músculo sin tocar el hueso.
Tuvo suerte, dijo el doctor. 2 centímetros más a la izquierda, y habría sido el corazón. Eloísa estaba sentada junto a mi cama, sosteniendo a Héctor. Cuando abrí los ojos, sonrió. Mira quién despertó, dijo acercándose. Alguien te extrañó muchísimo. Tomé a Héctor con mi brazo bueno y lo acerqué a mi pecho. Olía a talco y a inocencia. Empezó a hacer esos ruiditos suaves que hacen los bebés cuando están contentos. Hola, mi amor, le susurré. Tu abuela está bien. Ya todo está bien. Fátima llegó 1 hora después. Traía flores y una sonrisa cansada. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como si me hubieran disparado, dije con una mueca. Pero viva. ¿Qué pasó con Claudia? Arrestada. Acusada de homicidio en 1er grado por la muerte de Daniel, de intento de homicidio contra Héctor y contra ti, además de conspiración, fraude y obstrucción de la justicia. Pasará el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Sus palabras fueron dulces como miel. Justicia, por fin. La grabación funcionó a la perfección, continuó. Confesó todo. Su abogada intentó alegar coacción, que la obligaste a decirlo, pero el jurado vio el video completo. La vieron sacar el arma, disparar. No tuvieron piedad. 30 minutos de deliberación, culpable en todos los cargos. ¿Cuándo fue el juicio?, pregunté, confundida. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 días. La bala causó más daño del que pensábamos. Tuvieron que operarte 2 veces, pero los doctores dicen que te recuperarás por completo. 3 días. Había perdido 3 días. Miré a Héctor, alarmada. Eloísa se encargó de él, dijo Fátima rápidamente. Y el padre Antonio ayudó. Ese bebé fue consentido por medio pueblo mientras tú descansabas. Las siguientes semanas fueron de recuperación. La fisioterapia del hombro era dolorosa, pero necesaria. Eloísa seguía viniendo a ayudarme con Héctor cuando no podía levantarlo con el brazo lesionado. El padre Antonio traía comida. Vecinos que apenas conocía llegaban con guisos y palabras amables. «Eres una heroína», me dijo una señora de la esquina. «Lo que hiciste por ese niño. Arriesgar tu vida así». Pero yo no me sentía heroína. Solo una abuela haciendo lo que cualquier abuela haría. Proteger a los suyos. 2 meses después de la captura de Claudia, tuve otra audiencia con la jueza. Esta vez fue diferente. Esta vez, la jueza sonreía mientras revisaba los documentos. «Señora Marta», dijo, «he revisado todos los informes de los últimos 6 meses. Las visitas de trabajo social, las evaluaciones médicas de Héctor, los reportes de progreso, y debo decir que estoy impresionada. El corazón me latía con fuerza. Héctor está prosperando bajo su cuidado», continuó. «Cumple con todos sus hitos de desarrollo. Está sano, feliz, amado. Y usted ha demostrado ser más que capaz, a pesar de los desafíos». «Gracias, su señoría», susurré. «Por lo tanto, otorgo la custodia total y permanente de Héctor a Marta, con efecto inmediato. Además, dado que la madre biológica cumple cadena perpetua y ha perdido todos sus derechos parentales, autorizo que inicien los trámites de adopción si así lo desea». «¿Adopción?», «Convertirme legalmente en su madre. No solo su abuela de custodia, sino su madre en todos los papeles y en el corazón». «Sí», dije sin dudar. «Sí, quiero adoptarlo. Entonces así será. Felicidades, oficialmente». El mazo golpeó, y de pronto, todo el peso que había cargado durante meses se desvaneció. Era oficial. Héctor era mío. Nadie podría quitármelo jamás. Salí del juzgado con Héctor en brazos. Tenía 8 meses ya. Gordito, risueño. Sonrió, mostrando 2 dientecitos. Se rió cuando lo reboté en mi cadera. Me jaló el cabello con sus manitas redondas. Eloísa esperaba afuera con el padre Antonio. Nos abrazaron. Los 3 lloramos de felicidad en las escalinatas del tribunal. «Lo lograste», dijo Eloísa. «Contra todo pronóstico. Lo lograste». Esa noche preparé una cena especial. Bueno, tan especial como podía ser con un bebé que exigía atención constante. Invité a Eloísa y al padre Antonio. Comimos pollo asado con arroz. Brindamos con jugo de manzana, porque ninguno de nosotros bebía alcohol. «Por Héctor», dijo el padre Antonio alzando su vaso, «por su futuro brillante». «Por Daniel», dije yo, «que nos mira desde algún lugar,
orgulloso de su hijo. Por el amor, añadió Eloísa, que siempre vence al mal. Bebimos, comimos, reímos. Héctor golpeaba su sillita y chillaba de alegría, sin entender, pero sintiendo la felicidad que lo rodeaba. Los meses se convirtieron en años. Héctor creció, empezó a caminar. A los 11 meses, su primera palabra fue ama. Su forma de decir abuela. Lloré al escucharlo. A los 2 años corría por toda la casa. A los 3 comenzó el preescolar. Cada paso era un milagro. Cada día, un regalo. Le hablaba de Daniel constantemente. Le mostraba fotos. Le contaba historias. Tu papá era un buen hombre, le decía a Héctor mientras lo arropaba. Valiente. Te amó incluso antes de conocerte. Dio su vida para protegerte. Papá héroe, respondía él con su vocecita dulce. Sí, mi amor. Papá fue un héroe. Y tú vas a crecer siendo igual de bueno, igual de valiente, igual de amoroso. Nunca le hablé de Claudia. Eso vendría después, cuando fuera mayor, cuando pudiera entender. Por ahora solo necesitaba saber que era amado, que fue deseado, que hubo personas que lucharon por él. En su 5º cumpleaños, hicimos una fiesta en el patio trasero. Invitamos a todos los niños del vecindario. Hubo globos, pastel, regalos. Héctor corría entre sus amigos, riendo, lleno de vida. Tan diferente del pequeño cuerpo morado que saqué del lago 5 años atrás. Eloísa se sentó junto a mí en el porche, mirando la celebración. ¿En qué piensas?, me preguntó. En aquel día admití. En cómo, si hubiera llegado 5 minutos más tarde, si no hubiera mirado por la ventana justo en ese instante, todo habría sido distinto. Pero no lo fue. Lo encontraste, dijo ella. Lo salvaste. Era tu destino. O el de Daniel, respondí. A veces creo que él guió mis ojos hacia el lago ese día. Como si supiera que yo estaría allí. Como si confiara en que yo protegería a su hijo. Tal vez, dijo Eloísa, sonriendo con ternura. O tal vez solo eres una mujer increíblemente valiente, que se negó a rendirse. Esa noche, cuando todos se habían ido, y Héctor dormía exhausto después de tanta emoción, me quedé sola en la sala. Miré las fotos en la pared. Daniel de bebé. Daniel en su graduación. Daniel el día de su boda. Y junto a esas fotos, las nuevas. Héctor recién nacido en el hospital. Héctor dando sus primeros pasos. Héctor en su primer día de clases. 2 generaciones unidas por el amor, separadas por la tragedia, pero sostenidas por la fuerza de sobrevivir. Lo logramos, Daniel, le susurré a su foto. Tu hijo está a salvo, es feliz. Está creciendo fuerte y noble, como tú querías. Y aunque sabía que no podía responder, sentí algo. Un calor suave, una paz, como si él estuviera ahí, orgulloso, agradecido, en paz. Tal vez tú habrías renunciado en mi lugar. Tal vez habrías pensado que eras demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado roto. O tal vez habrías hecho exactamente lo mismo, porque eso hace el amor. El amor te vuelve más fuerte de lo que imaginaste. Te hace pelear cuando todo parece perdido. Te obliga a encontrar esperanza en la oscuridad más profunda. No sé qué traerá el futuro. Sé que habrá desafíos. Sé que habrá días difíciles. Sé que criar a un niño a mi edad no será fácil. Pero también sé que cada día con Héctor es un regalo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero, ama. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, y si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Déjame un comentario. Dale like. Suscríbete a Bóveda Historias de las Abuelas. Porque estas historias hablan de personas reales que enfrentan situaciones imposibles y merecen ser escuchadas, merecen ser recordadas, merecen importar. Y a ti, Héctor, si algún día lees esto cuando seas grande, quiero que sepas que fuiste amado desde antes de nacer, que tu padre murió protegiéndote, que yo habría hecho cualquier cosa para salvarte, y que cada segundo de estos años contigo ha valido cada sacrificio. Eres mi razón, mi propósito, mi segunda oportunidad de ser madre, y no cambiaría nada.